Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, un programa muy interesante. En su análisis estaremos hablando sobre la marcha de Friusa y en la entrevista central conversaremos sobre los aspectos que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de comprar o vender algún inmueble, además de los segmentos que acostumbramos a presentar en su programa. Así que continúe en sintonía con nosotros. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy vamos a continuar lo que ha sido el análisis que estuvimos hablando sobre la marcha en Friusa. ¿Por qué nosotros decíamos en su momento que esa marcha se convertiría en una provocación que pudiera generar efectos desastrosos para la República Dominicana? Lo decíamos no porque nosotros busquemos defender la migración indocumentada. No lo decíamos porque nosotros estemos de acuerdo que migrantes haitianos, sobre todo indocumentados, critiquen y cuestionen la soberanía de la República Dominicana. Todo lo contrario, quienes nos conocen y saben nuestra historia, hemos sido siempre unos abanderados de defender el interés nacional y sobre todo de denunciar a todos esos organismos internacionales, así como ONG nacionales que promueven a los migrantes indocumentados en la República Dominicana y que han buscado siempre cargar a la República Dominicana de un problema que nuestro país no tiene nada que ver con esto y que es una responsabilidad directa de los haitianos ponerse de acuerdo para lograr fortalecer su democracia, pero es una responsabilidad sobre todo de los países desarrollados que no han querido invertir en Haití y que no han querido tratar de aportar los recursos necesarios para que este país pueda salir a flote. Pero es importante, y en esto no podemos dejar de decirlo, aunque aparezcan muchos haters, aunque aparezcan unos supuestos nacionalistas que nunca lo hemos visto defender el interés nacional ante la barrigol, ante conflictos que se han dado mineros en la República Dominicana, ante situaciones que han violado los derechos democráticos de los dominicanos, ante la represión que se ha cometido contra estudiantes y contra muchísimos ciudadanos en barriadas de la República Dominicana. Nunca estas figuras han salido a decir que están en desacuerdo con esas violaciones. Nunca hemos visto ninguna de esas figuras ponerse de acuerdo para defender la cesantía en favor de los trabajadores dominicanos y nunca hemos visto a esta figura defender la importancia de preservar un salario digno que pueda ayudar a que muchos dominicanos no tengan que irse por la otra vuelta hacia Estados Unidos o hacia Europa y que muchos dominicanos no tengan que llegar a suelos extranjeros a tener que ir a buscar lo que necesitan recibir en la República Dominicana porque aquí los salarios que reciben definitivamente no le dan para poder sobrevivir. Ante esos soberanos y defensores de pacotilla de la República Dominicana, quiero decirles que busquen la historia nuestra y comiencen a revisar en Google, que para eso está papá Google y que puede orientar y sobre todo educar a muchos de estos oportunistas que andan buscando pescar en ríos revueltos. Hay que señalar y recordar que no ha sido el gobierno de Abinader que ha traído todos estos migrantes haitianos a territorio dominicano. Hay que recordar que quienes han abierto la frontera no ha sido el gobierno del PRM que ha traído todas estas aperturas en la frontera, que ha cargado y ha llenado el país de migrantes. Y que Friusa no se formó en el 2020, que Friusa no se creó en el 2024, que Friusa
inició hace muchos años y que todos esos haitianos ilegales que se encuentran en Friusa es una responsabilidad de todos los gobiernos anteriores, de esos mismos que hoy se quieren vestir de muy patriota, sin embargo fueron los que abrieron las fronteras, fueron los que organizaron la irresponsable manejo en términos de las migraciones, que nunca aplicaron la ley de migración. Pero no obstante eso, se la voy a poner mucho más fácil, que nunca se preocuparon por crear el reglamento que regula la ley de migración para que pudiéramos tener un mayor control de los migrantes haitianos. Todos sabemos aquí que la migración haitiana es un negocio que ha tratado por años de regularizarse y de organizarse, y aquí hay grupos que no le ha interesado porque quieren seguir utilizando la mano de obra barata de una población que está cargada de problemas, que está cargada de enfermedades, que está cargada de situaciones que dificultan y cargan el presupuesto de la República Dominicana. Y ante ese tipo de escenarios, definitivamente que nosotros tenemos que llamar la atención, y llamar la atención por algo muy simple, para aquellos que son muy expertos y que saben de todo en la República Dominicana. Yo quiero recordarle que ante esta situación, si se presenta cualquier dificultad de que pueda morir algún ciudadano haitiano bajo una marcha convocada de forma abierta que está en la lupa de todos los organismos internacionales, de todos los medios de comunicación internacional, República Dominicana puede ser acusada de genocidio, así como suena, acusada de genocidio. ¿Y quién puede recordar esto? Pareciera que tenemos que invitarlo a que conozcan y revisen a través del internet lo que significa un genocidio y si realmente eso ha pasado en otras ocasiones en la humanidad. Y basta simplemente con señalarle dos casos puntuales. El caso de Ruanda en el 1994, de lo que fue el conflicto entre Hutus y Tutsis, donde murieron más de 1 millón de personas en este conflicto que desencadenó en una misión de paz para tratar, entre teoría, de proteger la situación que se había presentado. Posteriormente, en el 1998, estalló un caso que se parece muchísimo a este, y estamos hablando de Kosovo. Todos recordarán la antigua República de Yugoslavia, que estaba dirigida por el presidente Milosevic, y como serbio, decidió atacar a la etnia, que eran los albaneses, que eran los que mayoritariamente poseían ese territorio de Kosovo. Esta situación desencadenó en una cantidad de personas que fallecieron, que provocó la intervención de la OTAN, y la OTAN, como una manera de supuestamente preservar la vida de la mayoría de las personas que habitaban ese territorio llamado Kosovo, que pertenecía a Yugoslavia y que de hecho era un territorio originalmente poblado en su mayoría por albaneses, terminó siendo bombardeado por la OTAN. Yugoslavia se desintegró, como todos conocemos al día de hoy. Su presidente en ese momento fue acusado de genocidio por un tribunal en Europa y sometido a la justicia por este conflicto que se generó por las diferencias entre ambas etnias que habitaban ese territorio de Kosovo. ¿Qué tenemos al día de hoy? Que bueno, en el 2008 Kosovo se convirtió en una república independiente. Entonces, para estos expertos, estos eruditos y estos grandes nacionalistas y patriotas de pacotilla, simplemente yo les recuerdo este conflicto que se dio por una de estas situaciones que son movidas por la efervescencia descontrolada, irracional y el uso de una fuerza que puede en algún momento, como todos sabemos que siempre República Dominicana ha estado en el ojo del ciclón porque han querido históricamente que nosotros carguemos con el problema haitiano. Si hoy le damos las excusas perfectas para que organismos internacionales sigan atacándonos y además de eso nos sometan ante Naciones Unidas como un país que ha generado un genocidio ante una etnia que tiene el control mayoritario de un pequeño territorio como este caso de Friusa, estaríamos nosotros mismos abriendo las puertas para que pueda darse una intervención en la República Dominicana. Intervención de la cual ninguno de nosotros nos vamos a sentir contentos. Y esos nacionalistas
de pacotilla, son los primeros que van a tomar un vuelo para irse de fuera del país cuando aquí estalla un conflicto donde todos vamos a querer defender nuestra patria y no vamos a medir consecuencias. Y esos son los primeros que van a salir corriendo porque ninguno tendrá la valentía de sentarse a enfrentar las fuerzas interventoras. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos a tomar precaución y a saber hacer las cosas con los mecanismos que nos ofrece la propia democracia dominicana. ¿Qué debemos de hacer? Y yo coincido plenamente con ustedes. Tiene que pararse esta migración masiva. Esto no es posible. Nosotros tenemos que frenar esto. ¿Cómo lo haremos? Bueno, la mejor forma de hacerlo, primero es que sigamos presionando a los organismos internacionales para que asuman su responsabilidad ante Haití. Que sigamos presionando a los países desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, como Alemania, que tienen un gran compromiso con Haití y que son los llamados a invertir en Haití para que los haitianos puedan quedarse allí y los que están en República Dominicana puedan regresar. Que sí, que si bien es cierto también, tenemos que aumentar los controles de nuestras fronteras, tratar de procurar de que definitivamente podamos continuar con las deportaciones de todos esos indocumentados. Eso es una responsabilidad que tenemos que asumir como Estado, pero también aquellos que son empresarios, que les gusta emplear mano de obra barata y sobre todo aquellos que son indocumentados, son los primeros que tienen que poner su cuota para que esto no siga sucediendo y que nosotros no tengamos que utilizar la mano de obra haitiana cuando tenemos aquí dominicanos que pudieran trabajar en esas áreas y que no sigamos justificándonos que los dominicanos no quieren trabajar, que lo que pasa es que nadie quiere trabajar por un salario de hambre, que nadie quiere trabajar por un salario que no le permita realmente cumplir con sus responsabilidades familiares y cubrir la canasta básica. Si tuviéramos salarios más competitivos, estoy casi seguro que muchos dominicanos ni siquiera tuvieran que cruzar las fronteras peligrosas para buscar otro medio de vida. Porque muchos de los dominicanos que hoy ustedes señalan que no quieren trabajar en la construcción o en la agricultura lo hacen fuera del país. ¿Pero por qué lo hacen fuera del país? Porque reciben una compensación salarial que definitivamente es mucho más digna y que le permite tener calidad de vida, aunque sea mínima, para sustentar la alimentación de sus hijos y permitir que sus familiares que viven en la República Dominicana puedan recibir, aunque sea una pequeña remesa para su día a día. Entonces, la razón está en que esto no es un tema de nacionalismo puro y simple, es un tema de saber cómo vamos a hacer esto para que nuestro país no siga siendo atacado y que además no sea víctima de una intervención que terminemos pagando todos los dominicanos y que ahí de verdad nos impongan los haitianos que ya están y otros más que pudieran venir si nosotros no tenemos el control del Estado dominicano porque estemos bajo una fuerza de paz que nos pudieran imponer. Entonces, la razón de todo esto es que podemos avanzar. Estamos llamados los dominicanos y dominicanas a unirnos en favor de construir una sociedad que sea mucho más favorable para todos y todas y que en este proceso los migrantes indocumentados puedan realmente ser controlados en las fronteras y los que tenemos aquí puedan ser deportados con las vías correctas como lo estamos haciendo hasta ahora, pero aumentando la forma de hacerlo y el número de esto para que podamos realmente gozar de una tranquilidad desde el punto de vista de lo que todos y todas desean, que es que no tengamos esas dificultades y esas diferencias que se han estado no solamente en Friusa, sino en otros rincones del país que también están siendo poblados en su mayoría por migrantes haitianos y en este caso indocumentados. Esa es definitivamente la visión que tenemos y desde aquí, desde Conociendo Otras Fronteras, es el consejo que damos todos los dominicanos. No nos podemos encarrilar por la vía de simplemente el deseo de hacer cosas por la fuerza, porque esto pudiera ser, más que una solución, un problema para todos los dominicanos y dominicanas. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde,
por Voz Canal 85 y en nuestras redes sociales @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok @tvn24do, en nuestra página web Voz Media Network, en YouTube Voz Media Network, TVN24DO. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Bienvenidos amigos televidentes a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy tenemos un gran amigo como invitado, una persona que es una autoridad en los temas de agrimensura y además es una persona que trabaja bastante estos temas vinculados a cómo anda esa plusvalía, cómo usted conocer sobre las diferentes situaciones que se presentan a la hora de comprar o cuando usted está pensando construir y medir un territorio. Son aspectos que se da en la cotidianidad de la dominicanidad y que todos los días vivimos preguntando y queriendo conocer. Y para eso hemos querido en nuestro programa, en la entrevista central, traer a un experto en la materia. Y estamos hablando del ingeniero Ronel de la Cruz, quien estará acompañándonos nosotros en el día de hoy para conocer un poco más de estos aspectos que son muy importantes para el conocimiento de nosotros a la hora de generar cualquier compra. Ronel, bienvenido a tu programa Conociendo Otras Fronteras. Bienvenido, hermano. Gracias por la bienvenida que diga. De verdad que para mí es un placer compartir contigo. Tú eres una persona que de verdad irradia una energía positiva y es bueno hacerse acompañar de ti. Gracias, hermano mío. Tú sabes que es importante empezar porque todos los días la gente cuando va a comprar o está pensando comprar alguna propiedad inmobiliaria, una de las primeras preguntas que se hace es si realmente ese es el valor de esa propiedad. En otras ocasiones se preguntan si alguno de los aspectos que el abogado le está sugiriendo o le está queriendo cobrar realmente están en el marco de esto. Y cada una de estas interrogantes a veces cuestionan si estamos debidamente organizados en la República Dominicana en materia inmobiliaria, pero además el aspecto muy importante y es el tema de la tasación, que también se pone de por medio, a veces la diferencia en los costos, también atendiendo el lugar, y normalmente la gente por la falta de conocimiento no interpreta que cada uno de estas situaciones tienen características muy diferentes que va a depender específicamente del lugar donde se vaya a comprar y hasta del propietario. Entonces en esta parte me gustaría que empezáramos poniendo a la gente en contexto. Primero, cuando hablamos de una tasación, ¿a qué nos referimos con eso? Y luego posteriormente que tú nos puedas explicar sobre cuando hablamos de plusvalía, también a qué nos referimos. Bueno, realmente en tu comentario lograste encajar 3 o 4 temas. Primero, hablaste de la compra. O sea, cuando una persona quiere tener un inmueble o tener un inmueble. En ese aspecto, sin mucho abundar, puedo decirte que lo conveniente es que se afiance de un profesional en el área de la agrimensura para lograr una investigación de ese inmueble que quiere comprar. ¿Por qué? Porque hoy yo te puedo vender un inmueble o yo puedo investigar tu inmueble, pero mañana puede tener una hipoteca, puede tener una litis de herencia. Entonces, primero para comprar y ya después que tenemos ya el inmueble señalado, hay que hacer una investigación. Mayormente en nuestro país no lo hacen. Las personas, son pocas las personas que investigan de dónde provienen los inmuebles que quieren adquirir. Por eso a veces yo siempre digo que algunas de las estafas vienen por eso, porque no investigamos la constructora, no investigamos al propietario, no investigamos el inmueble. Lo primero es que para comprar hay que afianzarse de un profesional en el área. Puede ser un abogado, como puede ser un agrimensor. Ya de eso depende de la persona que va a comprar. Ese es uno de los puntos. El segundo punto de los temas que trataste
que siento importante es el que va a vender. El que va a vender necesita saber a cómo está el precio en el mercado para él tener una idea de a cómo está el costo tanto de la construcción de su inmueble como del terreno. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, si es casa, porque también tenemos los apartamentos. En lo que es nuestro territorio del Distrito Nacional, hay pocos solares. Ya todo es apartamento y casa. Puede aparecerte una nave, puede aparecerte un solar, pero eso es lo menos. Entonces, en este caso, las tasaciones que más se realizan son de apartamentos y casas. Las casas, como te decía, los métodos mejores son 3 métodos que se utilizan en las tasaciones, que es el método de la renta, que es un método para saber la oferta de alquileres, cómo más o menos están los alquileres en cierta zona. Está el método del costo, que es el método donde según la construcción uno evalúa la propiedad, el inmueble, y basado en las construcciones y los detalles de la construcción, uno realiza esa tasación. Y está la tasación, el método que realmente se utiliza para los bancos, para las personas directas, que es el método del mercado. Este método consta en la oferta que está actualmente en ese territorio. Este método es un poco oscila debido a que los inmuebles, los precios los ponen los propietarios y depende de la demanda. Tú puedes llegar a una comunidad donde estén vendiendo todas las casas por un tema quizás de agua, un ejemplo. Pero tú tienes 10, 15 personas que están vendiendo su propiedad. En ese lugar, la propiedad no tiene ese alcance de que puede lograr que al próximo año tenga una plusvalía. No. Ahí es muy probable que no, porque ahí hay una situación. Sin embargo, tienes, por ejemplo, en el casco urbano, que tú puedes tú puedes hoy conseguir un apartamento en un precio y ya en 6 meses, ya ese precio ya te puede generar una plusvalía debido a la oferta que tienen los demás. Siempre que se pone un apartamento nuevo, es algo que, como te digo, como aquí no tenemos los precios de la construcción, no lo tenemos estipulado, cada quien pone su precio. Y si, por ejemplo, te voy a poner mi caso yo, que quisiera vender una propiedad, es porque quiero comprar otra. Y si esa propiedad que yo quiero vender sobrepasa mucho la que tengo actual, entonces yo quisiera subirle un poco para poder alcanzar la que yo quiero adquirir. Entonces, ¿eso qué produce? Eso produce que las personas pongan el precio que ellos entiendan y tú puedes ver que en una misma zona tú puedes encontrar un apartamento, para poner un ejemplo, de 100 metros, tú lo puedes encontrar en 120,000, bueno, otra cosa que voy a mencionar en dólares, porque aquí ahora quieren vender en dólares, por un tema de que también no quieren perderle nada, o sea, todo es en base a cómo se está moviendo el mercado. Te lo quieren vender en 120,000 dólares y fácilmente a 2 esquinas, a 2 edificios, a 2 condominios, tú tienes un apartamento de 100 dólares que quizás tenga un 5 años de diferencia de construcción, que te lo quieren vender en 150,000 dólares. O sea, y ahí tú vas teniendo un cambio que es a lo que ya viene el tasador. Las tasaciones son informes que se realizan para tener el valor estimado o más cercano de lo que debe de ser una propiedad. Entonces ahí entramos nosotros los tasadores, para nosotros informarle a esa persona que está vendiendo cuál es el valor real que debe de tener ese inmueble. Claro, al final ellos son los que ponen sus precios, pero nosotros le decimos, este inmueble con estas características, en esta zona, según las condiciones de esta comunidad, el precio estimado debe ser este. Bien, entonces eso es lo que cada vendedor debería tener. Y claro está, a la compra de un inmueble en una entidad financiera,
bancos, cooperativas, asociaciones de crédito, ellos solicitan sus tasaciones con un tasador autorizado por ellos. ¿Por qué? Porque los tasadores autorizados por los bancos manejan los precios reales, o bueno, no tan reales, sino estimados, porque la realidad en los precios no es clara, pero los precios estimados de cada zona, según las especificaciones que tiene ese inmueble. Hay una pregunta importante para conectar con eso último que tú mencionabas. Primero, siempre el que va a vender contrata a un tasador para saber realmente el valor de su inmueble en el mercado. Pero la pregunta sería ¿puede también quien va a comprar tratar de auxiliarse de un tasador para saber si realmente le están vendiendo un inmueble en el precio que oscila en el mercado? Lo prudente, lo correcto y lo que se estima es que las tasaciones no tengan un margen muy amplio entre dos tasadores diferentes. Sin embargo, se supone que todo aquel que quiera adquirir cualquier inmueble debe de saber cómo están los precios en el mercado, según, como te dije ahorita, las características, las especificaciones. Entonces, es prudente que una persona que quiera adquirir un inmueble haga una tasación. Eso es algo que no puede fallar. Lo que es la tasación y la investigación catastral, la investigación de ese inmueble, eso no puede fallar. Eso tiene siempre que estar. Entonces ahí tú acabas de decir algo interesante que conecta con lo que hemos venido hablando. Tú hablas que es importante y determinante hacer una tasación del inmueble que va a comprar, pero hablas también, y lo has dicho durante toda tu intervención, sobre la investigación catastral. Cuando tú hablas de eso, para nuestros televidentes que no son expertos como tú en la materia, ¿a qué te refieres cuando hablas de esa investigación catastral? Para que nuestros televidentes puedan tener una idea de por qué es tan importante y de por qué tú eres tan incisivo recordando que es importante hacer una investigación catastral. Bueno, lo que pasa es que cada persona, cada inmueble tiene su historia. Sea nuevo, sea viejo, cada inmueble tiene su historia. Entonces, siempre hay detalles que quizás se le pierden al mismo vendedor. Él tiene su inmueble. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, que me escribió alguien. Él compró un inmueble por un banco. Él le saldó el préstamo al banco hace 2 años. Ya tiene su registro de que él pagó su carta de saldo. Pero él nunca fue a la jurisdicción inmobiliaria, él nunca hizo el proceso de cancelación de hipoteca. Él fue a vender y entiende él que tiene todo claro. La persona le hace la transferencia porque transfieren un tema hacen unos contratos de opción de compra. Y cuando lo hacen la transferencia y ya la persona va a tratar para el tema de la transferencia y hace su investigación, se da cuenta que la persona no tiene un título sin hipoteca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora el señor tiene que, si votó la carta de saldo, buscar una carta de saldo al banco. Entonces, tiene que hacerle la cancelación de hipoteca. Que eso puede durar 7 días, puede durarte 10. O sea, es un proceso administrativo que lo hace la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, son temas que cada quien tiene que tener claro. O si no, por ejemplo, tú puedes tener una herencia y si tú no tienes la determinación de heredero, si hay uno de los hijos que no está de acuerdo en el precio, ya se te cayó esa venta. Y tú has gastado tiempo, has hecho una inversión tratando de vender ese inmueble. Entonces, por eso es que es importante la investigación catastral. Un agrimensor te va a decir, sí lo puedes comprar porque esto tiene esto y cumple con lo. O sea, se puede hacer la transferencia. ¿Qué es lo que te debe de decir el agrimensor? Sí, se puede hacer la transferencia. Si no se puede hacer la transferencia, no puede comprar. Como profesional, y te digo esto porque aquí la mayoría de las personas entienden que los inmuebles no. Te digo, el que no le duele el dinero, y a veces hasta lo mismo que le duelen, pero más el que no le duele, hacen contrato, yo te compro eso, y al final no lo pueden ni siquiera deslindar, porque está en un terreno que pertenece a una compañía, y esa compañía ya desapareció.
Hay que empezar un proceso de investigación a ver cómo tú le vas a sacar título a esa propiedad. O sea, tiene varios factores que hasta por eso te digo, todas las propiedades tienen una historia. Entonces tú tienes que saber qué historia tiene y si esa historia es favorable para lo que tú necesitas. O sea, que es interesante porque tú mencionas cada uno de los aspectos de que cada inmueble tiene su historia y das algunos ejemplos interesantes de por qué es importante que las personas hagan su investigación catastral. Pero dentro de todo esto hay un elemento sumamente interesante y es que a veces se da que una persona, por ejemplo, puede comprar un inmueble que tenga una carga de una deuda ante ese tipo de escenario que muchas veces la gente despierta después que ya firmó un contrato, después que ya compró. ¿Qué pudiera hacer esa persona que haya comprado un inmueble que consigo cargue algún tipo de hipoteca o de deuda? Como tú mismo lo dices, es una hipoteca. En el momento que se supone que la persona que está vendiendo no puede vender sin informar que tiene una hipoteca. Y si tiene una hipoteca, en ese caso ahí entran los abogados. Si tiene una hipoteca, me imagino, te digo que me imagino porque hay varios procesos, hay varias formas de tú realizar esa venta. Lo primero puede hacer un contrato donde se pague si la persona no lo tiene, porque a veces el vendedor no tiene para cubrir esa deuda, por eso vende. Se paga esa parte presentando un contrato al banco o a la entidad financiera donde diga que él está comprando ese inmueble. ¿Para qué? Para que cuando se salde esa deuda en el banco sepa que ese inmueble está a nombre de esa persona y ahí mismo empezar a hacer lo que es la transferencia. Porque si tú saldas un inmueble, por eso que digo, aquí siempre hay mucho truco. Y me río, porque nosotros quizás no lo queremos creer, pero realmente tenemos siempre que avalarnos de un profesional. Hay personas que se le ha pagado la hipoteca, se cancela la hipoteca y al otro día aparece otro comprador. O sea, siempre aparece. Entonces, ahí por eso se puede hacer un préstamo al mismo banco o entidad financiera a nombre de la persona que va a comprar y hay siempre su manejo, la entidad financiera tiene su manejo. Pero vuelvo y le digo, el hecho de depositar dinero sin saber, ya para eso es un fraude o una estafa. No se pueden confiar en la palabra. Los abogados en eso son muy importantes. Mira, ahí tú has dicho algo muy interesante que conecta con lo que hemos venido hablando de por qué dentro de este programa siempre procuramos informar a las personas para que fortalezcan sus conocimientos sobre diferentes áreas. Y aquí hay un elemento interesante. Vimos, por ejemplo, la importancia que tiene tú hacer la investigación catastral, como tú señalabas, pero también el tema de por qué hay que contratar a un agrimensor para conocer el valor del inmueble. Y ante este tipo de elementos me surge lo siguiente. Luego que tú agotas todos estos pasos, ¿cuáles son los siguientes pasos para tú terminar de concretizar el proceso de compra y lograr que esas documentaciones puedan figurar a nombre de ese comprador? Por lo que tú has señalado, porque en esto se dan muchos casos de fraude donde la persona cree que hizo lo correcto y que dio los pasos que se había que dar y luego aparece ante un escenario donde fue engañado y fue estafado. ¿Cómo evitar esas estafas? ¿De qué manera, por ejemplo, la persona puede garantizar que realmente cumplió con todos los pasos que le permiten tener un título de propiedad? Bueno, ahí hay varios procedimientos que hay que realizar. Uno es la solicitud del estatus jurídico, que es donde la jurisdicción inmobiliaria informa cuál es la historia, como te digo, o el estatus de ese inmueble. Está el IPI. Ahí la DGI. Tiene que explicarnos cuál es el IPI. El IPI es el impuesto de la propiedad, que ahora mismo está en 8.100.000, 8.500.000.
que son que las propiedades pagan el 1% los que si sobrepasan ese monto. Y sobrepasa los 8 millones y pico, para que nuestros televidentes puedan entender que lo que dice Ronel es que después que tú compras una propiedad que sobrepase los 8 millones, tú pagas un impuesto. El 1% del excedente. Es el impuesto de patrimonio inmobiliario. Muy bien. Entonces, ya que tú tienes eso claro, ahí viene con el contrato, tú vas a la DGI, que incluso la DGI es un canal de tu validar. Pero cuando tú vas a la DGI con ese contrato, con esos documentos, con el título original, la DGI te dice, sí, vamos. Y entonces tú pagas el impuesto de transferencia, que es un 3% del valor del inmueble, que está estipulado en el contrato. Muchas personas a veces quieren, venden o ponen en el contrato a veces un monto menor del que le están vendiendo. Tienen que tener claro que la DGI tiene sus tasadores y sabe a cómo están los metros en las reales en la mayoría de los sectores. Entonces la DGI verifica también que esa es una realidad, ese contrato. Y en base a eso, le tiene que pagar el 3%. Ya cuando la DGI te admite te recibe ese pago, ya al instante lo que tienes que hacer es depositar esos mismos documentos en la jurisdicción inmobiliaria para que el título salga a tu nombre. Ya ahí tú no tienes ningún inconveniente. Ya de que la DGI recibe ese pago, se le pone ellos mismos le ponen una especie de hipoteca o de bloqueo, sería la palabra, sabiendo que esa persona es el dueño nuevo de ese inmueble. Así que ahí es cuando la gente ya sabe, Sí. esto es mío. Ya no hay manera de que a mí me puedan robar mi propiedad. Exacto. No, excelente. ¿Y qué otra cosa, por ejemplo, pudieras tú aconsejar o recomendar, Ronela, de acuerdo a tu experiencia? Porque tú como tasador y como una persona que te ha dedicado a este tema, conoces muchas situaciones que se dan en el día a día, que la gente después tú lo ves con la mano en la cabeza, de que, ay, me engañaron, o hice una inversión incorrecta, o realmente compré por encima del precio que estaba en el mercado. ¿Cuáles recomendaciones tú le puedes dar a nuestros amigos televidentes de los elementos a tomar en cuenta cada vez que piense comprar o vender una propiedad? Mira, que tú sabes que hay diferencia en lo que son las casas, lo que son los apartamentos, los solares, las naves, o sea, las propiedades todas tienen su particularidad. Te voy a hablar de las casas. Yo puedo saber de algunos temas, puede que se me pierda algunas cositas, pero, señores, los inmuebles, las casas, tienen que verificar los linderos. Los linderos. ¿Sabe cuáles son los linderos? Los linderos son los límites que debe de tener una propiedad entre otras. ¿Cuál es la franja que divide a una propiedad de otra? ¿Cuál es la franja que me divide a mí de mi vecino? El lindero debe de tener, luego de la franja, 1 metro para cada lado. Para el lado de tu propiedad y para el lado de la propiedad del vecino. Muchas personas, y son casos que tú lo veas diario en la fiscalía, es que yo compro esa casa y no la compró sin saber que tenía una litis, que ahí no hay forma. O sea, yo no te puedo decir, no, eso tú lo puedes investigar. Ahí no hay forma de tú investigarlo porque al menos que haya una sentencia, tú no te das cuenta de los problemas que lleva en el camino una propiedad. Que montan la escalera, el segundo piso, lo montan encima de la franja del lindero. Tiene que ser precavido con eso. Porque eso, quizá en el momento tú no tengas una situación, pero eso te puede generar una situación, los linderos. Esa es una. El tema yo siempre le digo, si no tienen título, porque muchas personas, a veces yo no lo controlo, eso no se puede controlar, quieren comprar con una constancia anotada o quieren comprar sin título. Si le están vendiendo una propiedad, no le están dando un título definitivo, le están vendiendo una constancia anotada. Usted debe de llamar a un agrimensor y realizar un plano catastral para saber qué área le están vendiendo.
Le ponen 200 metros y parece como que tenemos una medida en la vista. Ah, sí, ahí hay 200 metros, ya. Cuando viene a ver que quieres hacer un deslinde, te das cuenta que no te venden 200 metros, que te vendieron 120. Y que también había una parte que correspondía a la acera. ¿Me entiendes? Entonces, son situaciones que tú debes de tenerla en cuenta. Por eso yo digo, lo primero que tú tienes que hacer para una compra es asesorarte de un profesional en el área. Puede ser un agrimensor, como puede ser un abogado, porque hay abogados en el derecho inmobiliario que manejan los temas. Yo soy más técnico, los abogados saben más de teoría, leyes, pero realmente asesorarte de un profesional. Y me río nuevamente, porque no sé si tú has visto letrero que dice se vende sin intermediario. O sea, el propietario entiende que se la está comiendo. O sea, no, yo vendo sin intermediario porque me va a engañar. O lo que quiera. Tú tienes que hacer un contrato notarial. Tú tienes que hacer un acuerdo de compra. Tú tienes que sacar un estatus jurídico. Tú tienes que sacar un IPI. Todo eso te lo hace, ¿sabes quién? Un agrimensor o un abogado. ¿Y sabes qué te cobra? Te cobra, claro, en base a lo que es la propiedad. Pero no te cobra una cantidad que tú puedes decir que perdí. No. Es lo contrario. Te está dando una paz de que cuando un cliente venga a querer comprarte, tú vas a tener todo eso en la mano. Y tú no tienes que, con nada de esos temas, tener ninguna preocupación, porque ya tú lo tienes. Entonces, a veces me da risa eso, porque yo digo, pero no sabes de lo que se están librando. Quizás por 100,000 pesos. Sí, que hay que orientar al televidente de que esto no es un tema de usted economizarse, como uno dice popularmente, no se puede ser tan tacaño, porque en ese proceso fácilmente usted termina perdiendo más. Primero, por lo que tú dices, todos son procesos que hay que hacer y cada profesional que vaya a hacer ese proceso te va a cobrar aparte. Y lo otro es que igual, lo más probable, usted quiere que sea el cliente que haga eso y el cliente va a buscar a alguien de su confianza. Por tanto, muchas cosas pudieran suceder en ese transcurso de la negociación y usted terminar perdiendo más de la cuenta. O sea que en esa dirección tú tienes toda la razón y creo que es un buen consejo que tú le das a nuestros amigos televidentes para que puedan saber cómo procesar tanto la venta como la compra a la hora de usted pensar en meterse en un negocio inmobiliario. Quizás, Ronel, un último aspecto importante que tú puedas señalar, ¿cuáles son esos elementos que suelen darse en ese proceso a veces de deslinde, de esto que tú mencionas, por ejemplo, que es algo que puede ocurrir cuando tú no tomas en cuenta esto? Porque nos señalaste que eso a veces se puede presentar dificultades, pero me gustaría que tú pudieras señalar algunas de las situaciones que son más frecuentes y que puedas concluir con unas recomendaciones finales sobre estos procesos que están vinculados en el orden profesional. ¿Sabes? Vuelvo y te digo, mayormente esos puntos claves, uno lo vive. Y como te dije, yo soy agrimensor, tasador. Es muy probable que todos los días yo tenga una situación diferente o una repetición de algo. Hola, ¿qué me pasó? Hoy yo estaba en audiencia de deslinde. Y de los casos que pasaron en la audiencia, pasó que a un agrimensor le rechazaron un deslinde. Y el agrimensor lo llamaron, fue a su audiencia y está viendo por qué le rechazan el deslinde. Y le rechazaron el deslinde porque un vecino mandó una información a la jurisdicción donde decía que el deslinde se estaba realizando dentro de su propiedad. Porque él decía que el lindero se estaba violando. Y el agrimensor hoy se entera de lo que está pasando. Los agrimensores precavidos toman fotos de todos los procesos que llevan. Él fue un agrimensor precavido. Él llevó todas las fotos de su trabajo y ahí se dan cuenta que quien realmente tiene la situación es la persona, el vecino,
que está violando el lindero. O sea, el vecino que está violando el lindero, él toma sus puntos, incluso hasta menos metros, algunos 2 o 3 metros menos de lo que decía la constancia anotada. ¿Qué hace en ese caso? Entonces la jueza, eso te digo que fue hoy, la jueza lo que hace es que reenvía la audiencia y citan a esa persona y hacen un peritaje. Ahí llaman a un perito, un agrimensor, otro, ¿no?, particular, para que haga un levantamiento. Te digo esto por lo que me dicen. Los temas de los deslindes siempre tienen que estar bien claros. Por eso yo lo digo, tener esas previsiones antes, hacer toda esa investigación antes, para que cuando lleguen esos procesos nadie tenga ningún tipo de inconveniente y todo pueda ser limpio y rápido. Porque los deslindes ahora mismo están durando 8 meses. Wow, un tiempo bastante Sí, considerable. porque que realmente es un proceso con mucha determinación que tiene que hacer la jurisdicción y no se puede hacer todo rápido como aquí siempre queremos. Es un proceso. No, Ronald, yo creo que de esta parte podemos decir que nuestros amigos televidentes de Conociendo Otras Fronteras ya tienen elementos suficientes para comenzar a darle una mejor dirección a la hora de comprar o vender una propiedad. Creo que ha sido muy claro, muy preciso la importancia de la investigación. Eso es determinante en cualquier proceso de compra o venta de algún inmueble. Y la parte más importante de todo es, creo que queda sobre la mesa y para fines de conocimiento de nuestros televidentes, es que estos son procesos que no se hacen solos. No hay manera de usted hacer, ya sea vender o comprar, sin hacerse acompañar de un profesional en la materia, ya sea de un agrimensor o de un abogado experto en temas inmobiliarios. Eso es determinante si usted quiere salir bien de estas negociaciones. Así que, Ronald, mil gracias por acompañarnos en este programa. Las puertas están abiertas, sabes que cuenta con nosotros y esperamos volver a tener por aquí para que sigamos profundizando sobre estos temas, porque es el tema del día a día, como tú dices. Es el tema que nos sucede a todos los dominicanos y dominicanas que estamos pensando en comprar una propiedad o vender una propiedad, que a veces cometemos el error de no informarnos bien o de no hacernos acompañar de un profesional en la materia y terminamos perdiendo más que lo que estamos ganando. Así que la invitación está abierta. Nuestros amigos televidentes, ahí le dejamos estas informaciones y le invitamos a seguir conectado con su programa Conociendo Otras Fronteras. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de su interés y que la invitación sea a que continúe en sintonía con este canal, Voz Media, y que nos siga en nuestras redes sociales Conociendo Otras Fronteras. La sintonía es el próximo domingo a las 12 del mediodía.